Juez Juan Pablo Gómez Fierro. Estos han sido sus polémicos fallos contra la 4T. El juez Juan Pablo Gómez Fierro volvió a dar de qué hablar después de la suspender una multa por casi 10.000 millones de pesos a Iberdrola. Y es que no es la primera vez que Gómez Fierro contraviene los intereses de la actual administración. En lo que va de su trayectoria ha otorgado suspensiones a la reforma eléctrica, a la ley de hidrocarburos y recientemente a la política de la Secretaría de Energía que obliga a comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad CFE. Esto ha provocado que sus decisiones incomoden al presidente López Obrador, quien lo considera defensor de los famosos grupos de intereses creados. ¿Quién es Juan Pablo Gómez Fierro? Nacido en San Luis Potosí en 1983 en el seno de una familia de clase media, Gómez Fierro decidió seguir los pasos de su padre y formarse como abogado. En 2005 se tituló en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la tesis La controversia constitucional como medio de control en el sistema jurídico mexicano. Tras finalizar su carrera viajó a la Ciudad de México para ingresar en 2002 al Poder Judicial de la Federación, y desde entonces ha desempeñado los cargos de oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal y secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte. Nombrado juez de distrito en 2015, Gómez Fierro actualmente es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. ¿Cuáles han sido sus fallos contra la 4T? Gómez Fierro concedió en marzo del año pasado un total de 14 suspensiones definitivas solicitadas por empresas que tramitaron amparos contra la reforma eléctrica de AMLO. Además, aceptó a trámite al menos 3 juicios de amparo contra dicha reforma, en uno de los cuales concedió también la suspensión provisional. Con esto el juez se granjeó críticas por parte del presidente, pero fue defendido por el ministro Arturo Saldívar, quien aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal no encontró nada irregular en relación al juzgador. A finales de abril concedió las primeras suspensiones contra la entrada en vigor del decreto por el que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil PANUT. Gómez Fierro argumentó que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos, huellas digitales, el iris, el rostro o la retina, para registrar una línea de telefonía móvil en el PANUT, viola derechos de las personas, aún más cuando en México 75% de la población tiene un teléfono móvil, y podría no ser idónea ni proporcional. A raíz de esto, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, apuntó que el juez era utilizado a contentillo por ciertos grupos y empresas que promovían una campaña contra el registro en el padrón. Un mes después, otorgó un total de 14 suspensiones definitivas con efectos generales contra la ley de hidrocarburos por presumir que la norma era inconstitucional. En junio de 2021, otorgó una suspensión definitiva para dejar sin efecto la reforma a la ley de hidrocarburos. De esta manera quedaron frenadas por tiempo indefinido las modificaciones legislativas impulsadas por Morena y sus aliados en el Congreso, que favorecían a Pemex sobre el resto de los participantes en el mercado de hidrocarburos. Finalmente, este lunes concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que establece que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural en los puntos de internación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural Sistrangas deben acreditar que reciben el suministro por parte de alguna de las empresas productivas del Estado o sus subsidiarias o filiales. Tener la misma profesión, porque el cargo de nepotismo que les han colgado es muy fuerte y ni se diga el de la corrupción. Pero la idea que el oficialismo vendió para
pues para pergeñar la reforma constitucional al Poder Judicial, es que todo está podrido y todo es corrupción en el Poder Judicial. ¿Qué dice usted de eso? A mí me parece que se construyó una narrativa, y desde mi punto de vista muy injusta, en torno al trabajo que realizamos los jueces. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo que realizamos es incómodo al poder, porque nosotros establecemos límites al poder público. La mayoría de las controversias que nosotros conocemos son entre un particular y una autoridad, cualquier tipo de autoridad que sea. Cuando una autoridad, desde el presidente de la República, alguna de las cámaras del Congreso, hasta un agente de tránsito, vulnera alguno de los derechos humanos, nuestra responsabilidad es declarar que ese acto viola esos derechos humanos y que las autoridades deben dejarlo insubsistente y deben cumplir con la norma constitucional. De manera que si las autoridades empiezan a emitir una serie de actos que vulneran la Constitución y nosotros les decimos que esto es incorrecto, pues naturalmente esto no les va a gustar. Y esto sucedió durante los últimos años y las sentencias daban cuenta precisamente de la vulneración tanto a los derechos humanos como a las reglas constitucionales. Este era nuestro trabajo, como un árbitro en un partido de fútbol donde un equipo está cometiendo faltas, donde un equipo está vulnerando las reglas del partido, pues el árbitro lo que tiene que hacer es marcar esas faltas. Al equipo que normalmente le marca las faltas no le va a gustar, pero esa es nuestra responsabilidad. Uno de los argumentos o una de las argucias del oficialismo para justificar la reforma constitucional es que tanto el legislativo como el ejecutivo son electos por el pueblo. Y dicen, el único otro poder que no fue electo por el pueblo es el judicial. ¿Qué piensa de eso? Que el Poder Judicial, a pesar de no ser electo por el pueblo, también es un órgano democrático, porque